Ante todo, buenas tardes. Es un honor para mí y para el Grupo Telefónica estar aquí al día de hoy. Como bien comentaron, hoy vamos a hablar del Big Data y cómo el Big Data puede ayudar de carácter social a mejorar e impactar positivamente en la sociedad. Y bueno, la palabra Big Data es una palabra que está en auge, que evidentemente todos saben de qué se trata. Lo podemos leer en periódicos, lo podemos ver en revistas. Pero lo que no es tan evidente es que, más allá del Big Data poder colaborar en la mejora de toma de decisiones de las empresas, tiene una cara muy amable que justamente es utilizar el dato por un carácter social. Desde el Grupo Telefónica, en particular Luca es la unidad de datos del Grupo Telefónica que se ha creado hace ya un año. Esta cara amable del dato es más que relevante, tan así que hemos creado un área que se llama Big Data for Social Good, que tiene como lema lo que se ve como título de mi presentación: el Big Data como una fuerza para hacer el bien, porque efectivamente creemos que el Big Data y los datos pueden impactar positivamente en la sociedad, y la existencia de esta área tiene como fin devolver el valor del dato a la propia sociedad, que por supuesto son los dueños de esos datos. Para comenzar mi presentación me voy a remitir a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que todos muy bien conocemos. Hoy Gabriel de CIPEC los ha presentado. ¿Y por qué me remonto a estos objetivos? Porque cada uno de los proyectos que realiza Grupo Telefónica tiene como intención impactar en cada uno de ellos. Como sabemos, estos objetivos, con sus 169 metas, lo que buscan es construir una agenda de desarrollo sostenible de aquí a 15 años. Y como bien dije, cada uno de los proyectos en el cual participamos tiene como objetivo impactar y colaborar con el gran desafío que tienen estos objetivos, que justamente es medir el grado de avance y de impacto que se está realizando. En cada uno de los proyectos que hoy vamos a ver, en particular 3, cada uno de los proyectos que realizamos, justamente lo que hacemos es definir, primero y principal, cuáles son los KPIs que van a poder medir esa evolución. Y ahora bien, ¿por qué Sabrina está hoy hablando aquí sobre cómo una empresa de telecomunicaciones puede llegar a ayudar positivamente en la sociedad? Y para poder introducir esta temática me remonto, por ejemplo, a una ciudad rural en Colombia que, como toda ciudad, como toda sociedad, como toda familia, tiene ciertas necesidades y por ahí tienen que tomar decisiones muy distintas a las que tenemos que tomar nosotros, como qué medio de transporte por ahí, cuántas horas antes tengo que salir de mi casa porque me tengo que trasladar por no transportes públicos, sino ir caminando, o ir en bicicleta, o ir en caballo a mi lugar de trabajo, a qué colegio puedo llevar a mis hijos, dependiendo del nivel socioeconómico que tengo. Y si bien están en estas decisiones, la verdad es que la transformación digital ya ha llegado a todo el mundo y ha llegado a todas las partes, esa transformación digital que nos permite tener a todos un dispositivo móvil. Y por supuesto, como es sabido, con ciertos números, al día de hoy prácticamente el 80% de los billones de celulares que existen en el mundo están en Latinoamérica, justamente donde son los 3 casos que al día de hoy voy a presentar, y donde estamos tomando muchas iniciativas utilizando el dato como un canal para aportar. Y ahora bien, más allá de Telefónica, ¿cómo consideramos que el sector privado está colaborando? Porque como bien sabemos, cada una de nuestras empresas tenemos datos muy ricos, datos que pueden ayudar muy positivamente a la sociedad. Y aquí se ven algunas fuentes. Hoy Sonia comentó algunas de ellas. Y la verdad, por un lado, lo que vemos es que existen obviamente transacciones de pagos que, utilizándolos y analizándonos, obviamente los datos se analizan y se transforman en información, que es lo que también hacemos en el Grupo Telefónica. Analizando esa información, yo podría validar cuál es la media del costo de una cesta básica alimenticia. Podría analizar cuál es la tasa de pobreza de determinada zona. Otra fuente de datos son las imágenes de satélites, que también, analizando ese dato
y transformándolo en información podríamos llegar a inferir qué zonas podrían llegar a ser zonas potenciales de ser inundadas. Paralelamente, tenemos todas las búsquedas de Internet. El poder analizar las búsquedas de Internet y crear perfiles podrían llegar a ser una inferencia para poder validar dónde se está trasladando una enfermedad. Y por último, como bien dije, los datos móviles, más allá de los ejemplos que he dado, los datos móviles nos permiten también validar tasas de analfabetización. ¿Por qué? Porque si analizamos qué tipo de mensajes se están dando de un lado para el otro, podemos analizar cuál es el nivel educativo que existe en una zona, en una ciudad. Paralelamente podemos identificar tasas de pobreza de ciudades. ¿Por qué? Porque se tiene como característica que en ciertas ciudades que son más un nivel socioeconómico menor, las llamadas se hacen dentro de la ciudad y no hacia afuera de esa ciudad. Y la verdad es que lo que vemos es que al día de hoy se están haciendo iniciativas bilaterales, iniciativas de una empresa con una agencia, y lo que firmemente creemos es que si dejamos de pensar en silos también de empresas con proyectos y hacemos sinergia, podemos tener información mucha más rica que las individuales, podemos generar tomas de decisiones en el momento justo para la situación que se está presentando. Esto ya es una realidad. Yo ahora voy a presentar algunos casos en los que hemos venido ya trabajando, pero obviamente que los datos telco no son los únicos datos que se están tomando. Lo que vemos ahí, de la mano vuestra izquierda, son algunos proyectos los más relevantes dentro del ámbito de Big Data for Social Goods. Y bueno, y como podrán ver, uno de los datos que se toman son los datos de telecomunicaciones. Al día de hoy, Telefónica tiene 325 millones de clientes móviles en 21 países donde tenemos presencia. Imagínense la cantidad de eventos que registran nuestras antenas. Como hoy también se decía, la verdad es que cada uno de nosotros dejamos una huella, dejamos una miga de pan, ¿sí? Por cada una de las cosas que realizamos. Yo tengo mi celular aquí al lado mío. Como bien también se sabe de un estudio, prácticamente el 90% de nuestro día tenemos el celular a menos de 1 metro de distancia. Lo que hace que el celular sea un sensor totalmente real de la movilidad urbana de cada uno de nosotros. Y justamente utilizar este dato, imagínense la gran cantidad de eventos, como bien decía, que teníamos. Antes del Big Data era totalmente imposible tener esa información, guardar esa información, procesar esa información y generar analíticas y análisis sobre esa información. Hoy sí es posible y es con este tipo de analíticas que colaboramos en los proyectos. Y como dije antes, solos no podemos. Lo que vemos al día de hoy es que hay muchas pruebas de concepto sobre casos de uso que existen, pero consideramos que para que Big Data for Social Good avance, que estamos en el momento de crecer rápidamente hacia ese punto, necesitamos trabajar en equipo, estar todos en el mismo barco. Desde un punto de vista de las empresas, que como citamos, tenemos información muy importante para hacer el bien. Desde el punto de vista de las agencias, ahora voy a entrar en un caso que estamos trabajando con UNICEF en Colombia, en donde justamente estas agencias lo que permiten es llevar a la vida real esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para que justamente se pueda elegir una situación y empezar a trabajar al respecto. Y obviamente que es muy importante que todos los organismos públicos, que las academias estén involucradas en el proyecto, que son aquellos que tienen la fuerza de transformación y el poder de inversión. Como bien dije, este es el primer caso que traigo. Yo creo que si paso voy a ir al siguiente slide. Si me pueden ayudar desde control, clicleando en la pantalla, se va a correr un vídeo. Este es el ejemplo de la capa de visualización que hemos hecho junto a UNICEF. Estamos trabajando con ciertos objetivos que yo ahora a continuación voy a mostrar, en donde justamente lo que buscamos es entender patrones de comportamiento de lo que ha sucedido en 2015. Hemos analizado ese año porque lamentablemente en Colombia hubieron ciertos eventos de catástrofes naturales. Ha sucedido un terremoto, ha sucedido un corrimiento de tierra, se ha sucedido una inundación. Y lo que tratamos es
en identificar alertas de lo que ha sucedido en el tiempo pasado, justamente para que esas alertas nos permitan estar preparados en situaciones de presente. Y los objetivos que decía, los fines concretos de la alianza con UNICEF que hemos firmado son estos tres. Como bien comenté, primero, el entendimiento de lo que ha sucedido en el 2015 para que establezcamos patrones comportamentales y podamos luego, en tiempo real, buscar esos patrones con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de llegar al segundo punto, que es el de poder ayudar en el momento justo. Y no solamente entender esas alertas y ayudar en el momento justo, sino también el poder entender el tiempo de recuperación luego que una de estas catástrofes ha ocurrido. Otro ejemplo que hoy quisiera compartir con ustedes es en México, que bueno, es un ejemplo de un terremoto, que lamentablemente esta semana ha sucedido otro similar, en donde lo que podemos ver ahí, esto es un ejemplo de la cantidad de llamadas que se realizan en las antenas móviles de la zona de impacto, y lo que nosotros obviamente podemos ver es la variación que ha existido en esas llamadas en el momento del impacto del terremoto y que están superando la cantidad de llamadas que nosotros considerábamos era lo normal que tenía que suceder en aquel momento y en esa hora. Más que nada, un punto quisiera resaltar aquí, y que es la privacidad de la información. Para el Grupo Telefónica, la privacidad de la información no solamente es un principio ético, sino que también, obviamente, estamos respetando cada una de las leyes de protección de datos donde Telefónica tiene presencia. Entonces, por supuesto, lo que estamos viendo aquí no es coordenadas de antenas, sino que estamos viendo el área donde la antena se encuentra, y paralelamente lo que se ve aquí es información que está totalmente anonimizada y agregada, pero las fuentes que estamos tomando son las llamadas realizadas, las llamadas caídas, las antenas que se han caído por la catástrofe y las conexiones de datos, tanto sea 2, 3, 4G y LTE. El tercer caso que quisiera compartir con ustedes ya es un caso de inundaciones, también en México, en Tabasco, en donde aquí la verdad es que lo que podemos ver es el comportamiento anterior a la catástrofe, en donde 2 días antes de que la inundación suceda, la cantidad de llamadas se disparan. Y muchas veces este cambio en el comportamiento de las personas es más rápido que la información que llega de que una zona está propicia a ser inundada. Entonces, justamente lo importante es que la información llegue en el momento justo para tomar decisiones cuanto antes y que sean decisiones mucho más eficientes que sin este tipo de datos. El Big Data for Social Goods, obviamente que tiene muchos desafíos. Nosotros aquí los englobamos en 2 grandes vertientes. Primero y principal, los desafíos de privacidad de la información. Como bien he dicho antes, si bien estamos hablando de informaciones que se refieren a flujos de individuos o a comportamientos de individuos, bajo ningún punto de vista se está analizando el dato, sino que se hacen analíticas sobre ese dato para que se transforme en un insight, en un conocimiento no evidente o bien en información para un bien común, respetando todas las leyes de protección de datos de cada uno de los países. Tratamos al dato de una forma, sabemos que es un activo muy sensible y que nuevamente el dueño del dato es nuestro cliente final, por tanto, somos muy rigurosos en cuanto a esa temática. Y paralelamente, la segunda vertiente se relaciona con el propio activo del dato. Y allí muchas veces los desafíos se relacionan al trade-off de Big Data for Social Goods o de comercialización. Se relacionan a que muchas empresas son reticentes a compartir sus informaciones, sus datos, aunque estén anonimizados y agregados, justamente por miedo de que esto salga a la luz. Y bueno, y son desafíos que día a día enfrentamos y que obviamente vamos respondiendo en cada uno de los proyectos. Y para culminar, lo que quisiera es centrarme en 3 puntos principales de lo que hemos charlado hoy. Primero y principal, que estos proyectos obviamente no tienen un fin comercial para el Grupo Telefónica y que lo que buscamos es generar
un impacto positivo en la sociedad, respetando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que consideramos y que considero firmemente que estamos en un momento de auge. Paralelamente, que la protección y la seguridad de los datos es un pilar básico para cualquier tipo de proyectos en los que nos involucramos. Y por último, como bien vimos en el esquema, no podemos ir solos, tenemos que ir juntos y tenemos que generar esas sinergias y esas alianzas para que esto impacte mucho más fuerte. Tenemos que aportar más y devolver más a la sociedad. Eso es un pilar para el Grupo Telefónica y estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para que esto sea una realidad. Muchísimas gracias.